y una fase nuclear diploide. ¿Qué vemos aquí representado en A y B? ¿Cuáles serían los procesos que dividen a ese ciclo en dos? Acá estamos en ciclo de vida, no lo confunden con ciclo celular que estábamos viendo antes. Ciclo de vida de un organismo. ¿Cómo? Fecundación, el A. Fecundación y ¿qué otro proceso? Va a producir un cambio. Bien, meiosis. Ahora bien, pensemos. ¿Qué proceso da lugar a partir de células diploides a células haploides? Por ejemplo, esto que vemos acá, vienen células diploides, 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 hasta que ocurre este proceso que da lugar a células haploides. ¿Cuál sería el A? La fecundación. ¿Qué les parece? Células diploides, ¿qué va a ocurrir acá? Para que se formen células haploides, con la mitad del complemento. Meiosis. Y tiene la mitad del complemento cromosómico. Ocurrió división celular. Y luego, para restituir este número cromosómico, ¿cuál es el proceso? Ahí sí iría la fecundación, ¿no? Ahí sí, ¿sí? Entonces, meiosis como proceso por el cual a partir de células diploides se obtienen células haploides, y fecundación, unión de células haploides para dar lugar a células diploides, ¿sí? Entonces, en función de cuánto dura cuánto dura cada una de estas fases nucleares en el ciclo de vida de un organismo, en el ciclo vital, estos ciclos pueden ser clasificados en tres. ¿Cuáles son? Este ciclo, ¿cómo se denomina? Cuando predomina la fase nuclear diploide. Como en nuestro caso. ¿Cómo? Diplonte. Diplonte. Entonces este es un ciclo de vida diplonte. Cuando hay una alternancia de generaciones, es decir, el organismo tiene una parte en la cual se desarrolla como organismo diploide y otra parte del ciclo en la cual se desarrolla como organismo haploide. ¿Cómo se llama este tipo de ciclo? Lo tienen ahí en la guía también. Diplo aplonte o ciclo de alternancia de generaciones. ¿En qué tipo de organismos podemos reconocer este ciclo de vida? Ya lo vamos a ver en el práctico número 9. Plantas. ¿Sí? Y en el anterior, cuando predomina la fase nuclear diploide, ya les di una pista en nuestro caso, por ejemplo, en el cual solo las gametas son haploides. ¿Y de qué reino formamos parte? Animal, ¿sí? Entonces, animales presentan este tipo de ciclo de vida, diplonte, diploaplonte las plantas, y hay organismos en los cuales su cuerpo está formado por células haploides, y tras la fecundación se forma un cigoto que se divide por meiosis, ¿sí? ¿Cómo se llama este ciclo? Aplonte. Bien, ya teníamos algunas pistas ahí en el aplonte, y este tipo de ciclo de vida lo presentan ¿qué organismos? Que vamos a ver la clase que viene. Protistas y hongos. Bien, perfecto. Bueno, teniendo este pantallazo general, ahora sí nos podemos meter en el proceso de
Meiosis. Primero analizando el ciclo de vida de un organismo. En general, ¿sí? Dijimos estos dos procesos dividen el ciclo de vida en dos. Luego de la fecundación, una fase diploide. Luego de la meiosis, una fase haploide. ¿Sí? Sabemos que la fecundación da lugar al cigoto diploide. Y la unión de gametas haploides se produce justamente en ese proceso. Estas gametas originadas por meiosis. Si vamos al ciclo de vida de un organismo de nuestra especie, vemos cómo la fase haploide está reducida a ese estadio de gametas, ¿sí? Luego, a partir del cigoto, la información genética que porta esta célula es la que portan todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Recuerden que este cigoto se divide por qué tipo de división celular. Mitosis. Mitosis, ¿sí? Tenía que resonar un coro que diga mitosis en distintas voces, pero bueno, no salió como estaba planificado. Bien, este cigoto se va a dividir por sucesivas mitosis, ¿sí? Dando lugar al organismo que somos hoy, ¿sí? Entonces, todas las células, dijimos que por mitosis se forman dos células hijas genéticamente idénticas entre sí e idénticas a la célula que les dio origen. Entonces, todas las células que se originaron a partir de este cigoto inicial presentan la misma información genética. Bien. Entonces, vayamos a las células sexuales de un ortóptero, ¿sí? La ovogonia o la espermatogonia que va a dar lugar a las gametas de una langosta. ¿Sí? Vamos a centrarnos ahora para analizar meiosis. Recordemos que ya en el ciclo celular ocurrió la fase S, se replicó el material genético y la célula entra en meiosis. La meiosis se caracteriza, como sabemos, por ser un proceso de división celular en el cual, tras dos divisiones celulares sucesivas, se originan 4 células hijas haploides. Bien, en los organismos de reproducción sexual es el proceso mediante el cual se forman las gametas, ¿sí? Sobre todo esto si hablamos de organismos animales. Puede haber otros tipos de meiosis. Meiosis 1 y meiosis 2. Aquí viene lo que estaban preguntando hoy al inicio, ¿sí? Dos divisiones celulares sucesivas, entre las cuales no se produce nueva replicación del ADN, sino solo un proceso de intercinesis que se produce entre la primera citocinesis y la profase 2, ¿sí? Entonces, no hay replicación de ADN entre estas dos divisiones. Meiosis 1 decimos que es de tipo reduccional, como decían hoy al inicio. Reduccional, ¿por qué? Hoy también lo explicaban, así que pueden volver a refrescar ahora la memoria de la audiencia. Porque reducen los cromosomas del diploide a haploide. Exacto. Hay una reducción en el número de cromosomas, ¿sí? Del juego diploide, ¿sí? Tenemos dos juegos de cromosomas, lo reducimos a un solo juego cromosómico, como resultado de la meiosis 1, ¿sí? De células diploides pasamos a células haploides. Y la meiosis 2, que es de tipo ecuacional, ¿por qué? Ecuacional, ¿de qué nos habla? Una ecuación. Ustedes que están duchos en matemáticas. ¿A qué hace referencia ecuación? ¿Qué símbolos se les aparece en la cabeza? Igualdad.
Sí, el símbolo igual, ¿sí? Entonces, división ecuacional quiere decir que se van a repartir. Bien, justo hoy, ¿rindieron o tienen que rendir? Se divide de forma proporcional hacia un lado y hacia otro de la célula. Bien, tienen que rendir. Bueno, vamos a tratar de apurarnos entonces. Meiosis 1, ¿sí? Comienza la profase 1 de la meiosis. Y esta etapa es la reina de la meiosis, ¿sí? Entonces, vamos a subdividirla en etapas. Leptoteno, los cromosomas, bueno, comienzan a condensarse, empieza a desorganizarse la envoltura nuclear. Cigoteno, los cromosomas homólogos se alinean, ¿sí? Se ponen uno al lado del otro, ¿sí? El cromosoma que vino de la vía paterna y el cromosoma que vino en la gameta de la madre, ¿sí? Los dos homólogos se ponen uno al lado del otro, ¿sí? Se aparean. Y se forma el complejo sinaptonémico, que es un complejo proteico que asocia punto a punto las cromátides no hermanas de los cromosomas homólogos. ¿Para qué tiene que ocurrir ese apareamiento punto a punto? ¿Qué les parece? ¿Por qué tiene que ser tan preciso esa sinapsis entre cromosomas homólogos? Y ahí está la pista. Para el momento en el cual se produce el entrecruzamiento, ¿sí? El intercambio de material genético. Es importante que estén alineados punto a punto para que los genes que se ubican aquí codifiquen para las mismas proteínas que los genes que se ubican aquí, ¿sí? Pueden haber variantes, ¿sí? Codificar para cuestiones diferentes, pero dentro de la misma proteína, por ejemplo. Creo que ahí ya nos metimos en otro mundo que vamos a ahondar más adelante. Entonces, ¿qué ocurre en Paquiteno? El entrecruzamiento. El entrecruzamiento, ¿sí? O crossing over, también lo van a encontrar así. Luego, en diploteno vamos a reconocer los puntos en los cuales hubo entrecruzamiento, ¿sí? O quiasmas, que serían estos puntos. Diacinesis, siguen condensándose cada vez más esos cromosomas. Entonces, recordemos que partimos de una célula diploide. Aquí, bueno, la representación que también tienen en la clase grabada. Los homólogos, formación del complejo sinaptonémico en cigoteno. Este es el que se denomina bivalente cuando están asociados los dos homólogos. Y la visibilización de los quiasmas. Entonces, ya pasamos la parte más importante de la meiosis, ¿sí? La profase 1. Ocurrió entrecruzamiento. Ahora los homólogos se ubican en el plano ecuatorial. Y es en la anafase 1 en la cual, ¿qué ocurre? ¿Están esos homólogos? Los cromosomas homólogos se separan, ¿sí? Esto es crucial y esto es lo que le da nombre a la meiosis reduccional, ¿sí? Piensen que ahora tenemos todos los pares de cromosomas homólogos y solo uno de los miembros de ese par va a migrar a cada uno de los polos. Entonces, como resultado, luego de la telofase obtendremos células haploides, ¿sí? Si partimos de un número diploide de 2n igual a 8, ¿cuántos cromosomas va a tener cada una de estas células? Si se redujo a la mitad. 4. 4. Bien.
Entonces acá, en cada núcleo ya tenemos un número haploide de cromosomas. ¿Sí? 4 en cada lado, si fuese a partir de 1 de 8. Bien, inicia la meiosis 2. ¿Sí? En la profase 2 ya no hay muchas complicaciones, solo comienza a condensarse nuevamente el material genético, comienza a desorganizarse la envoltura nuclear. Los cromosomas ahora se alinean en el plano ecuatorial. Aquí vemos las dos células hijas resultado de la meiosis 1. ¿Cuál es el número cromosómico de esta especie que estamos analizando? Si contamos ahí los cromosomas. 2n igual a... 6. Bien. 2n igual a 6, ¿sí? Porque aquí vemos que cada una de las células hijas tiene 3 cromosomas, ¿sí? Entonces n sería igual a 3 en este ejemplo, ¿sí? Bien, entonces en metafase se ubican esos cromosomas en el plano ecuatorial. En anafase 2 se separan las cromátides hermanas, ¿sí? Recordemos que, como ocurrió entre cruzamiento en la profase 1, puede que estas dos cromátides difieran genéticamente, ¿sí? Porque si pensamos en la mitosis, las dos cromátides son idénticas, ¿sí? Se separan y ahí está la misma información en los dos lados. En este caso, como ocurrió entre cruzamiento, estas cromátides pueden ser diferentes genéticamente. Anafase 2 se separan las cromátides hermanas, migran a los polos de la fase 2, comienza a formarse nuevamente la envoltura nuclear y como resultado, ¿sí? Ahí vemos cómo se separan las cromátides hermanas, por eso se llama división ecuacional. Obtenemos 4 células hijas diferentes entre sí y diferentes a la célula que les dio origen. ¿Sí? ¿Cuántos cromosomas presenta cada una de estas células? Si volvemos a nuestro ejemplo. 2n igual a 6. ¿Cuántos cromosomas tiene esta célula, esta y esta? ¿12 puede ser? Cada una de las células. 3, ¿sí? 3 cromosomas. ¿Y cada cromosoma cuántas cromátides presenta en estas células? Una, exacto. Una cromátide por cromosoma. Porque recordemos que acá se separaron las cromátides hermanas. Entonces, aquí rápidamente una representación de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? En meiosis 1, en metafase 1, se alinean los homólogos. En el plano ecuatorial se separan los cromosomas homólogos. Y en relación a esto siempre me gusta que pensemos en que en anafase 1 vamos a ver esa migración, pensemos que están los, no sé si me ven, pero bueno, que están los cromosomas así, los homólogos se separan y miran como en forma de W, ¿sí? Porque tenemos 2 cromátides por cromosoma. En cambio, en la meiosis 2 vamos a ver algo parecido a lo que vemos en anafase de la mitosis. Están el cromosoma, se separan las cromátides en anafase 2 como en forma de B corta, sería la migración, ¿no es cierto? Estirados desde la región Centroamérica. Bien, y aquí un pequeño GIF representando el proceso de meiosis. ¿Sí? Tenemos ahí el par de homólogos,
se desorganiza la envoltura nuclear, se produce el entrecruzamiento. Metafase 1, anafase 1. Telofase 1. Citocinesis. Metafase 2, anafase 2, telofase 2, citocinesis, ¿sí? Entonces ahí vemos como a partir de una célula de diploide 2n igual a 4 se forman 4 células haploides 2n igual a 2. 4 células haploides n igual a 2. ¿Sí? Se redujo a la mitad el número cromosómico. Bien, los materiales son bastante similares, solo que en este caso, bueno, tienen la explicación de cómo identificar los ortópteros machos, tomamos los folículos seminíferos, ¿sí? Hacemos el extendido en el preparado, fijamos con Farmer. La diferencia es que aquí no vamos a usar ácido clorhídrico porque no hay pared celular. Coloreamos, ¿sí? Nos sirve el mismo colorante, orseína acética, maceramos, realizamos el squash y observamos. ¿Qué podríamos observar? Aquí tenemos como un extendido de folículos seminíferos y de prófase 1 podríamos observar paquiteno, ¿sí? Se vería así como cuentas de collar, siempre dicen, que muestra ese apareamiento punto a punto. Paquiteno en el cual se produce el entrecruzamiento. Bueno, y aquí algunos ejemplos. Diacinesis, ¿sí? Ya vemos algunas conformaciones porque hubo entrecruzamiento, entonces quedan asociados en esos puntos donde hubo entrecruzamiento. Así como esto veríamos, ¿sí? Diacinesis. Piense que acá están los dos homólogos juntos, ¿sí? Metafase, anafase 1, se separan los homólogos. Y bueno, y aquí la placa esa con un poco de todas las fases que podríamos llegar a reconocer en la meiosis de ortópteros. Y en relación a esto tienen dos actividades en la guía. Así que vamos a ver. Vamos un ratito a la guía. ¿A qué hora rinden? Me quedé pensando en que rinden matemática y que están pensando en eso ahora. A las 17. Bueno. Porque es un tema, pensar en meiosis cuando tenéis que pensar en integrales o diferenciales. No sé en qué estarán ahora en matemática, pero bueno. Bien. Entonces tenemos la actividad 2 centrada en material biológico y técnicas de obtención de preparados. Entonces sabemos que para observar mitosis podríamos tomar una muestra de tejido meristemático, ¿sí? Ya estuvimos hablando del por qué. Y para observar meiosis podríamos tomar folículos seminíferos de ortópteros. La idea es que aquí fundamentemos cuál es el material biológico para cada una de las observaciones y por qué lo seleccionamos. ¿Sí? Y luego, en relación a las técnicas, la idea es que puedan identificar qué elementos y qué reactivos son necesarios para cada una de estas fases, para cada una de estas etapas del procedimiento. ¿Sí? Y la propuesta de que puedan ver este atlas virtual está bueno para poder identificar células en distintas fases en mitosis. Lo mismo aquí, la idea es que podamos identificar en esta observación microscópica que está genial, ¿sí? Que se realizó a partir de meristema apical de raicillas de cebolla, que podamos señalar aquí qué fases se pueden reconocer.
Entonces podemos hacer un pequeño ejercicio, a ver si más o menos se entiende cómo reconocer las distintas fases. A ver, ustedes me dirán, por ejemplo, estas células. Esta. ¿En qué fase están? Los cromosomas. Sí, Metafase. metafase. ¿Por qué? Porque están ubicados en el plano ecuatorial. Exacto. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, y estas, por ejemplo, esta. ¿Fase? Interfase, ¿sí? Vemos bien el nucleolo ahí. Interfase. Después, ¿qué más logran identificar? Aquí, por ejemplo. Anafase. Bien, anafase por allí. ¿Y qué más? Telofase. Bien, acá vemos una telofase. Y bueno, algunas profases, por ejemplo aquí ya no vemos nucleolos y vemos que los cromosomas comienzan a condensarse, sería un caso de profase, ¿sí? Acá también profase, ¿sí? Esta es una telofase también. Bueno, ahí tienen para entretenerse. Este preparado es ejemplar. Y la idea, bueno, es que acá enumeren las fases identificadas y qué ocurre en cada una de las fases. A partir de él también tienen un videíto ahí con el movimiento para que puedan apreciar las fases de la mitosis. Y de la meiosis, la idea es que, bueno, estas son un poco las imágenes que estuvimos viendo en la clase de hoy, ¿sí? Que identifiquemos en qué fase está cada una de estas células, ¿sí? Ahí les dejo para que lo piensen, pero está más o menos fácil de identificar. ¿Qué vamos a identificar en estos esquemas? De la meiosis. ¿Qué etapas? Si vemos cromosomas en el plano ecuatorial y cromosomas separándose, o cromátides separándose, ¿de qué fases estamos hablando? Metafase y anafase. Bien, y ahí, bueno, tendríamos que pensar cuál es metafase 1, cuál es anafase 1, cuál es metafase 2 y cuál anafase 2. Y finalmente tenemos la tarea de poder diferenciar estos dos procesos, ¿sí? Mitosis y meiosis. Y ahí tienen también en la clase grabada este esquemita que muestra un poco en qué difieren y qué tienen en común estos dos grandes procesos de división celular. Y aquí vemos un poco para contar cromosomas, ¿sí? Cómo se da la división, un poco más animado. A partir de una célula de 46 cromosomas. Y cómo se da esa diferencia, ¿sí? Bien, para ponerle un poco de onda. Y finalmente, bueno, tienen esa tarea que habrán visto del mural, que consiste en realizar estas animaciones. Es muy sencillo, ¿sí? Yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Se baja en esa aplicación, Stop Motion Studio, y consiste en armar el escenario, ¿sí? E ir moviendo la representación de los cromosomas. Se hacen con plastilina, con cordones, con lo que tengan cerca que pueda representar a cromosomas. Los colocan, por ejemplo, en metafase, sacan una foto. Lo mueven un poquito, sacan otra foto. Y así. Es sencillo y es divertido. La idea es que podamos representar esas células 2n igual a 4 en metafase y anafase de la mitosis, metafase 1, anafase 1, metafase 2, anafase 2 de la meiosis.
¿sí? Si lo pueden subir en 2 GIF, genial. Y la idea es que, bueno, vamos a corregir por comisión y este va a ser el trabajo grupal de esta parte, ¿sí? De división celular. Así que, bueno, ahí les muestro mis producciones. A ver, cuestionario también, profe. Cuestionario individual, sí, el viernes, como siempre. Y además tienen esta tarea, sí, grupal. Sí, en este caso, bueno, es 2N2, ¿sí? Bien, creo que hasta aquí estamos. Me apuré ahí con meiosis porque me dijeron que rinden y ya me asusté todo. Las matemáticas, ¿sí? Les va a ir bien, les va a ir bien. Bien, igualmente me quedo hasta las 16 por si tienen consultas, quieren ver algo en particular. Lo charlamos. En el aula se va a publicar, por si alguno quiere ver o consultar su parcial, ¿sí? En relación a los resultados y para ver cómo le fue. La idea es que podamos tener una semana de consultas presenciales, ¿sí? Donde vamos a estar los profes en distintos horarios, al menos ahí 2 horas para que puedan llegar a ver su parcial, ¿sí? Entonces esa es la propuesta para consultas de parciales. Bien, y hasta aquí. Espero no haberlos bombardeado demasiado con esto de la división celular. Es un tema apasionante, así que pueden dedicarle mucho tiempo el fin de semana para leer tranquilos, después de los parciales que tienen todavía por rendir. Después, a ver. Bien, bien, Ángela, la consulta está publicado en el aula. El parcial de teoría se realiza el viernes 5 al mediodía, ¿sí? En la facultad, y es presencial, ¿sí? Sin ser este viernes, el próximo. ¿Sí? Así que, bueno, para que puedan ir organizándose para asistir al parcial de teoría. Bien, muchas gracias a todos los que ya se quieren ir a seguir estudiando matemática. Éxitos en su parcial. Y nos reencontraremos el miércoles que viene. Para el miércoles que viene, por favor, miren bien la guía antes de venir a clase, porque está bastante contundente el trabajo práctico de protistas y hongos. Interesante también, ¿sí? Para que vayamos entrando en la biodiversidad con los protistas y los hongos. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, Gracias. profe. Gracias por participar y por asistir hoy. Profe, ¿el parcial de teoría va a ser igual al de trabajos prácticos, tipo multiple choice o algo así? No sabría decirte, eso en horario de consulta de teoría. ¿Sí? En general, para poder hablar un poco de teoría, generalmente se pide algo de desarrollo, pero bueno, eso dependerá de cómo la profe formule el examen. ¿Sí? Prepárense para poder explicar los fundamentos teóricos de todo lo que estuvimos viendo y de lo que estuvieron viendo en teoría fundamentalmente. ¿Sí? O sea, Micaela, si respondí. ¿Micaela, me habías consultado? Bien. ¿Alguna otra duda? Cecilia, que me consultaste en el chat sobre las notas en un horario de consulta, lo podemos ver en horario de consulta de los parciales. Porque tenemos que tener cerca los parciales para poder ver eso. Después, viernes 5, sí. No sé si hay alguna otra duda. Sí, los horarios se van a publicar en el aula. Sí. Profe, se me había colgado el web, pero escuché lo que dijo, muchas gracias. Bueno, Micaela, hasta luego. Hasta luego.
luego Cecilia.